preside una institución tan importante como es la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Estamos en contacto esta mañana a través de la plataforma que nos permite virtualmente entablar comunicación, conversación con nuestros invitados que están fuera de Santiago. Y tenemos en línea al licenciado Manuel Luna Suet, que es el presidente de esta Cámara de Comercio y Producción. Damos los buenos días a Manuel. Manuel, tú también tienes que ver con el sueño olímpico, con Creso también, ¿verdad, Manuel? Buenos días. Sí, correcto. Sí, correcto, buenos días. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me dijeron que ser presidente de la Cámara de Comercio de Santiago era muy difícil, entonces me fui para la capital a ver si en la capital podía. Eso es de Sandy y de un grupo ahí, hermano. Y lo importante es una persona, República Dominicana ha impulsado mucho en los últimos tiempos, la juventud se ha ganado un gran espacio, personas jóvenes, tenemos a Lina ahí, ahora te tenemos a ti también en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Santiago es Santiago. Así es. Manuel, nos gusta... Como tú decías, también estoy en Creando Sueños Olímpicos, que es una organización que apoya a los deportistas de alto rendimiento de la República Dominicana para tratar de que precisamente logren hacer llegar su sueño olímpico, su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, básicamente uno trata el tema que más preocupa, que es el económico, la pandemia, pero también tenemos nosotros ahí unos Juegos Olímpicos que debieron celebrarse y realmente ha habido con esto del virus también una situación compleja, porque ahí están nuestros atletas, mira lo que ha estado pasando con el baloncesto y el béisbol de los Estados Unidos, mucha gente dando positivo, restricciones, una nueva modalidad de poder desarrollar esas actividades. Tú que has estado ligado al deporte, porque este es un país que sigue mucho, muchas de estas disciplinas deportivas, ¿cómo tú ves el panorama para estos Juegos Olímpicos y la preparación de nuestros atletas, que debe ser con el mayor cuidado posible? Sí, en realidad esto es una situación universal, que no solamente impacta a los negocios, el comercio, impacta absolutamente todo, y dentro de ese todo está el deporte. Y lo estamos sufriendo en todas las vertientes, y no solamente en el deporte, digamos, popular, televisivo, como el béisbol, o el fútbol, o el básquetbol, sino también el deporte de alto rendimiento. Y nosotros, para poder lograr que los atletas se mantengan un poco enfocados, hemos estado en conversaciones con ellos, tratando de que los psicólogos también los atiendan, de que puedan seguir entrenando en casa, que puedan seguir preparándose en casa. Lógicamente hay disciplinas que necesariamente necesitan volver a su área de juego para poder entrar en calor y poder estar en condiciones, pero no es una cosa que solamente en República Dominicana. Entonces, de cara a los Juegos Olímpicos, por lo menos ya sí hay un calendario que salió publicado la semana pasada, y los Juegos se van a hacer exactamente en las mismas fechas que estaban programadas en 2020, pero un día después. O sea, se inauguraba el 24 de julio, ahora va a ser el 25, y todo se movió un día después, y ya se están poniendo en fecha los calendarios de clasificaciones para los atletas que faltan por clasificar. Y nada, lo que nos queda es colaborar entre todos, y ya no solamente en el deporte, sino nosotros como ciudadanos tenemos que entender que esta situación nos cambia la modalidad de vida, y debemos de cooperar con las autoridades, no en República Dominicana, en el mundo entero, para poder controlarla de la mejor manera posible hasta tanto haya una vacuna que pueda hacer frente a esta enfermedad. Pero mientras tanto, nos toca colaborar, usar mascarilla, mantener distanciamiento, por más que se lo repitan, la gente a veces se le olvida de eso. Y eso no es solo para el deporte, sino también para el comercio. O sea, nosotros en nuestros negocios necesitamos seguir operando, pero para poder seguir operando, la sociedad debe de entender la magnitud del problema y tratar de colaborar, porque van a seguir los contagios, y es normal que haya contagios, pero debemos de cooperar de manera tal que los contagios sean
en un rango que permita ser atendidos por el sistema de salud de República Dominicana y que no agotemos la capacidad de atención de pacientes y de atención de personas en la unidad de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Manuel, permítenos hacer una pausa comercial y luego continuamos contigo y este importante conversatorio. República Dominicana, aparte de estar en un proceso de pandemia, también tiene serias realidades en el aspecto social y en el aspecto económico. Tú que estás vinculado al sector empresarial, entonces es importante que también tratemos esa parte. Claro que sí. Así que vamos a la publicidad y ya volvemos. Después de ver el comercial de Café Santo Domingo, como que el deseo se motiva, se incentiva, y Xiomara está aquí esperando. Cierren ahí, por favor. Y el aroma que llena todo el estudio, de ese aroma, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Manuel. Seguimos. Una pregunta. Vemos en el periódico, y nos parece extraño, tú que estás vinculado a la Cámara de Comercio y Producción, que 9.082 empresas ya no están cotizando en el sistema de seguridad social. Esto yo dije que eran personas individuales. Cuando vuelvo y reviso la información, veo que son 9.000 empresas. Es decir, que es mucho más difícil el proceso. ¿Cuál es la realidad del sector comercial, productivo en materia de desempleo, de paralización en República Dominicana? O por lo menos en Santo Domingo, que son los datos que tú manejas como presidente. Sí, no, a nivel nacional estamos viviendo una situación muy difícil, que hay que ponerle atención. Y por eso, cuando hablaba antes de la pausa, decía que lógicamente debemos de hacer todo lo posible para mantener el aparato productivo, valga la redundancia. Pero para eso nosotros los ciudadanos debemos de colaborar con los temas de salud que nos indican las autoridades. Porque definitivamente que si esto sigue prolongándose, el confinamiento obligatorio mandado por el Estado, lógicamente eso lesiona cada vez más el comercio. Pero no deja de ser necesario que el Estado lo haga, porque nosotros los ciudadanos no hemos sido lo suficientemente responsables de mantener las recomendaciones de salud que han dado las autoridades. Entonces, ese dato es muy preocupante y es real. Y no solamente eso, nosotros, por ejemplo, en Santo Domingo, en todo lo que tiene que ver con el registro mercantil, he explicado que durante los meses de cuarentena, sobre todo abril y mayo, tuvimos una reducción en la renovación de registro mercantil en algunos de esos meses de 60-70%. Dios santo. O sea, un golpe bastante importante en el parón de la actividad comercial que tuvimos en República Dominicana, el cual se ha ido reactivando. En junio podemos decir que tuvimos casi, en lo que tiene que ver con renovaciones de registro mercantil, a un 80% de lo proyectado para un año normal. O sea que, dentro de lo que cabe, se estaba retomando el dinamismo económico, igual en julio, en los primeros 15 días del mes. Eso debemos de seguirlo impulsando. El Estado está dando las ayudas que puede para seguir impulsando los sectores productivos, el sector turístico, sobre todo mantenerlo abierto, porque es uno de los motores que tenemos en la economía, porque el sector turístico no solamente el turista que viene, sino que ese turista que viene consume la agropecuaria que producimos aquí en República Dominicana o cualquier bien que se produce aquí en República Dominicana. O sea que es un motor que ayuda a todos los demás aparatos productivos del país. Entonces es muy importante que podamos entre todos tratar de reactivar la economía. Y si me permite, claro, ahí quisiera entonces hablar del tema que ha estado en el tapete últimamente con la Cámara de Comercio, que es el tema de las garantías mobiliarias, que es la recomendación que nosotros desde la Cámara estamos dando. Nosotros como Cámara de Comercio estamos sugiriendo al Estado que acelere la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un respiro económico al pequeño y mediano productor o comerciante, al pequeño y mediano negocio de República Dominicana. ¿Por qué? Porque le va a dar acceso a crédito
que normalmente no tienen, y si ustedes quieren podemos expandirnos un poco más en todo el tema que tiene que ver con las cámaras y los mobiliaria. micrófonos son tuyos porque es un tema importante que nosotros desde este programa hemos estado siempre apostando a eso, entendiendo la realidad, Manuel, de pequeñas, medianas empresas que son las que comprenden el tejido económico de este país. Sí, precisamente en el mes de febrero se promulgó la ley de garantías mobiliarias y esa ley da 10 meses para que se comience a aplicar. Eso quiere decir que debería de entrar en vigencia, a aplicarse en República Dominicana en noviembre, diciembre. Nosotros lo que estamos diciendo desde en este último mes es aceleremos el proceso. Se necesita un reglamento y el reglamento está casi listo. Ya había un borrador que lo había hecho el Ministerio de Comercio en su momento, que simplemente hay que adaptarlo. Adaptemos ese reglamento y la Cámara de Comercio está a la orden del Estado para poder colaborar en ese sentido. Y pongámonos de acuerdo sobre dónde debe de ir el registro de esa garantía mobiliaria. Y le explico un poco a la gente qué es la garantía mobiliaria, que es algo un poco técnico. Una garantía mobiliaria es una garantía que da un negocio a una entidad financiera para que le presten dinero. En sentido llano, un colmadero que tiene 4 freezers, esos 4 freezers tienen un valor entre los 4, digamos, de 150,000 pesos, y él va al banco y le dice al banco, mira, yo necesito liquidez para poder reponer mi inventario y pongo estos 4 freezers como garantía para que tú me des un préstamo. Y el banco le presta 75, 100, 125, lo que el banco considere, y ese colmadero con esa liquidez puede reponer su inventario y comenzar a vender, y con lo que venda irá pagando al banco y reactiva su negocio. Igual le pasa a los restaurantes. ¿Cuántos meses han estado los restaurantes cerrados? Entonces ese dueño del restaurante puede ir ahora al banco, pudiera ir al banco con esa ley y decirle al banco, mira, yo pongo mi cocina como garantía, la estufa, la nevera, todos esos equipos que muchas veces esos equipos cuestan en una cocina de cualquier restaurante $500,000 de pesos, $1 millón de pesos y más, y pone esa cocina como garantía y el banco le da. Entonces, esa ley que permite poner bienes muebles como garantía para obtener un financiamiento es lo que nosotros estamos diciendo, apliquémoslos ya, porque eso le va a dar un respiro a los pequeños y los medianos comerciantes. Y el tema que hay que definir es el reglamento, que lo tiene en sus manos el Ministerio de Industria y Comercio, que lo ha trabajado desde hace meses y lo tiene bastante listo, y simplemente es finalizarlo y ponernos de acuerdo sobre dónde va el registro. Nosotros como Cámara lo que estamos proponiendo es que el registro vaya a la Cámara de Comercio porque tenemos la experiencia con el registro mercantil, pero si el Estado entiende que el registro debe estar en una entidad del Estado, fabuloso. Lo importante ahora es que se aplique la ley de garantías mobiliarias y que comience a funcionar sin importar dónde esté el registro, porque hay que hacer una inversión muy importante en materia de tecnología, de software, para poder tener el sistema único de garantías mobiliarias, un sistema tecnológico. Nosotros tenemos la plataforma, tenemos la capacidad tecnológica para poder implementarlo en poco tiempo, pero de nuevo, donde el Estado entienda que deba de ir, ahí lo apoyaremos, y lo que queremos es ser un brazo amigo como entidad empresarial para que el Estado comience a aplicar la ley de garantías mobiliarias y que todo el sector productivo se beneficie de ello. Ahí mismo, Manuel, eso que tú estás diciendo, que tal vez el gobierno intentó amortiguar y se cogieron 40,000 millones de pesos del fondo de pensiones, para reactivar la economía. Y le he preguntado a los amigos empresarios, ¿recibiste algo a tasa bajita de los 40,000 millones? Y todo el mundo me dice, no me han llamado, el banco lo que me hizo fue que me extendió el plazo, me hizo algo, pero las asociaciones empresariales no han recibido absolutamente nada, y mientras tanto llega la ley, no podríamos nosotros reclamarle al gobierno, al sistema financiero, de preguntarle dónde está el dinero. O si tal vez... Pero habría que ver eso, porque yo tengo conocimiento de muchas empresas a las cuales sí accedieron a financiamientos a tasas preferenciales, como los temas del encaje legal que permitió el Banco Central. De hecho, yo soy propietario de una pyme, y como pyme pude acceder a un crédito a
a tasa preferencial y tasa fija por un plazo creo que de 4 años o 5 años, tasa fija, con fondos del encaje legal, y conozco muchos empresarios que pudieron acceder a ese auxilio que se le dio sobre todo a la pequeña y la mediana empresa con temas del encaje legal. Lo que pasa es que ese encaje posiblemente ya se haya agotado y haya que tratar de buscar más dinero para poder dar otro financiamiento en ese sentido. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es, en vez de, se necesita eso, claro que sí, pero de todas maneras, pongamos en ejecución esta ley para que ni siquiera sea dinero que venga con auxilio del Estado, sino dinero del mismo sector privado que se recicla y que está disponible para apoyar en la reactivación económica de los pequeños y los medianos comerciantes. Un sector productivo, Manuel, bastante afectado y es un enemigo, este virus, que nos ha atacado por todos lados, en lo económico, sistema sanitario, en lo emocional. Son muchos los aspectos en que esto nos toca y realmente produce en la República Dominicana una crisis que hemos estado viviendo. Hablamos de los principales ejes, los fundamentales en cuanto a economía se refiere. Se habla mucho de turismo, pero también hay una inversión extranjera que no se resalta y esta también está paralizada. ¿Hasta dónde ha impactado? ¿Hasta dónde ha impactado, Manuel, todo esto al sistema? Globalmente, o sea, en todos los sectores. O sea, las remesas se comienzan a reactivar ahora. El último mes se crecieron un poco, pero las remesas han sido bastante impactadas, porque si en los países que nos envían remesas también están con una economía paralizada o semi-paralizada, eso impacta el envío de remesas a la República Dominicana, que también es otro generador de divisas. Las zonas francas están también operando, pero operando a menos capacidad, y lo que están tratando esas zonas francas es, lógicamente, aprovechar el momento, porque dentro de la crisis también hay oportunidades, y las zonas francas están tratando de que esos contratos que empresas grandes de Estados Unidos han cancelado en Centroamérica y en China puedan guiarlos para que vengan a producir a la República Dominicana. Y ahí tenemos una gran oportunidad, y yo sé que la Asociación Dominicana de Zona Franca y el Consejo Nacional de Zona Franca y muchos empresarios zona franqueros, sobre todo de Santiago, le están tratando de reconducir esa inversión hacia República Dominicana, pero no es una tarea fácil. Pero fuera de eso, del sector de Zona Franca, todos los demás sectores están paralizados prácticamente en materia de inversión extranjera. O sea, en materia de infraestructura, de energía, de agropecuaria, de inversiones de capital para negocios financieros, lo que sea. Todo ese aparato productivo global está paralizado o semi-paralizado en materia de inversión extranjera, y el comercio, que ustedes lo han vivido en Santiago mejor que nadie. Usted puede caminar por la calle del Sol y no es lo mismo ver la actividad comercial que hay normalmente en la calle del Sol o en la calle del Conde en la capital a la actividad comercial que está viendo hoy en día. Hay actividad comercial, claro que sí, pero no es la actividad comercial que normalmente veíamos en una semana antes del Día de los Padres. O sea, todavía no estamos en la actividad comercial que necesitamos, y por eso es importante, y aquí repito, que nosotros los ciudadanos tengamos conciencia, que nosotros los ciudadanos colaboremos, que nosotros los ciudadanos tratemos de respetar las indicaciones de las autoridades de salud, para que poco a poco recobremos la normalidad, porque la normalidad no va a llegar. Quitaron el estado de emergencia, ¡pum! Y ahora yo puedo irme para la discoteca, hacer bonche, hacer una fiesta con 50 personas. No es así, señores. Hasta tanto no hay una vacuna, debemos de ir paso a paso retomando la normalidad para que todo el aparato productivo se pueda beneficiar, porque si no, no hay gobierno, ni de partidos políticos, ni nada que nos pueda ayudar. Somos nosotros los dominicanos que tenemos que tomar el problema por las manos
para poder reactivar la economía. Manuel, ¿qué ustedes han sugerido como sector ahora que se aprueba 45 días más en un estado de excepción, emergencia? ¿Qué ustedes sugieren como sector? ¿Qué ustedes sugieren como sector? ¿Debe como medidas aplicarse ahora? Las anteriores no dieron quizá el resultado que uno esperaba, porque estamos viendo mucho más casos, más muertos. ¿Qué ustedes sugieren como sector? Sabemos que estaban de acuerdo con que se aplicaran. El aumento de casos y el aumento de muertos vino por la situación de que se eliminó el estado de emergencia y se eliminó el toque de queda y vino una campaña política y unas elecciones, y eso es lo que estamos viviendo con estos aumentos. Y yo entiendo que si hubiéramos podido mantener el estado de emergencia y hubiéramos podido prolongar los toques de queda, posiblemente no estaríamos viviendo este rebrote hoy en día, porque la situación estaba bastante controlada. Teníamos un índice de contagio de cerca de un 20% y ahora estamos por encima de un 30%. Teníamos una cantidad de personas en unidades de cuidado intensivo por debajo de 100 camas y ahora estamos por encima de 250 camas en cuidado intensivo. Teníamos una capacidad hospitalaria entre un 60 y un 70% y ahora estamos en 90, 96 y hay muchas clínicas que ustedes los conocen que se han mantenido en 100% o poniendo camas de más para poder atender pacientes. Entonces, lo que tenemos es que volver a ese estado anterior, pero con la economía abierta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Debemos de reinstaurar el toque de queda, lógicamente, con las excepciones del lugar para que las empresas que producen 24 horas tengan los salvoconductos del lugar para que sus camioneros o su personal productivo pueda seguir produciendo, igual el tema de la zona franca, pero debemos de volver a ese toque de queda, debemos de volver a tomar las medidas del lugar, de que si hay que acordonar un área geográfica en específico, se acordone, de que haya fines de semana posiblemente donde en ciertas zonas urbanas el Estado diga este fin de semana no hay salida fuera de la ciudad. O sea, esas medidas que se estaban tomando, lo que pasa es que lo vivimos en medio de una campaña política, y en la campaña política es muy fácil, tergiversar la situación y no verla únicamente desde el sentido estricto de la salud. Pero por suerte hoy el partido de gobierno y el partido que va a ser gobierno en pocas semanas se han puesto de acuerdo para asumir esta situación de conjunto y tratar de afrontarla de la mejor manera posible para volver atrás y que volvamos a que los contagios sean 100, 200, que las muertes sean una, ojalá que fuera ninguna, como pasaba, que había días que no teníamos ninguna defunción, pero luego que se eliminó el estado de emergencia, que hemos visto el rebrote. O sea, que el estado de emergencia, y no necesariamente el estado de emergencia, las medidas que acompañaban el estado de emergencia estaban siendo efectivas. O sea, yo considero que las medidas estaban siendo efectivas y, lógicamente, claro que va a haber contagios. Lo que tiene que haber, como decía, contagios controlados para que puedan ser atendidos por el sistema de sanidad de la República Dominicana. Y Manuel, ¿y cómo hacer, por ejemplo, con lamentablemente medianas, pequeñas empresas de vida nocturnas, restaurantes, bares, los mismos músicos que viven del día a día? Hay músicos que no tienen salario, sino que hoy tocamos y me pagan. ¿Cómo podríamos alivianar con esto? Porque es un sector que, si volvemos al toque de queda, lamentablemente no podrán operar o en su defecto algunos restaurantes que pueden vender cosas para llevarse. ¿Qué podríamos hacer para amortiguar y no permitir que estos negocios desaparezcan luego que podamos controlar la situación, que es lo que uno más lamenta? Yo lo entiendo y es una situación sumamente difícil, pero ahí nos debemos de preguntarnos: o controlamos la situación para que todos los demás negocios también puedan seguir existiendo, o permitimos que todos los negocios operen y al final la situación de salud va a ser tal que todos los negocios van a quebrar. Entonces, hay unos negocios que lamentablemente van a tener que sufrir más que otros durante esta situación. Y el Estado lo que debe de, tal vez, buscar maneras de proponer soluciones o subsidios o ayudas de manera tal que ese sector, que es el más afectado, lógicamente, con estas medidas que se van a reimplementar posiblemente, pues pueda tener algún tipo de alivio
¿Por qué? Porque no queremos tampoco que ese sector quiebre. ¿Por qué? Porque ese sector es fundamental cuando se recobre la normalidad para la vida social de los dominicanos. Entonces, hay que buscar una manera en la cual se puedan implementar las medidas necesarias para controlar la situación de salud que estamos viviendo, pero también otras medidas que puedan ayudar y aliviar la carga de ese tipo de negocios. Lógicamente, no hay una situación ideal, vamos a sufrir, lo estamos viviendo todas las pequeñas y las medianas empresas y muchas de las grandes también. Lo que pasa es que las grandes tal vez tienen un poquito más de oxígeno para aguantar más tiempo, pero tú lo decías, hay más de 9.000 empresas que dejaron de cotizar y vamos a ver cientos de miles de personas que van a perder sus empleos, lamentablemente, y lo estamos viviendo. Todavía no podemos dimensionar hasta qué punto vamos a llegar, y por eso reitero que todos debemos ayudar a recobrar la normalidad, porque si de repente comenzamos de nuevo a hacer fiestas y a abrir la vida en su normalidad sin tener los ciudadanos el debido cuidado, entonces volvemos para atrás y vamos a seguir en eso hasta que haya una vacuna, y lo que vamos a seguir afectando la economía. Hay que ponerle freno a la situación, y poniéndole freno a la situación, seguir educando para que la gente tenga cuidado. Manuel, vamos a ir a la publicidad nueva vez para entonces cuando retornemos hablemos un poco al sector empresarial, las expectativas que tiene con este nuevo gobierno, un gobierno que les ha tomado muy en cuenta. Muchos representantes del sector empresarial serán parte importante de este nuevo gobierno, para que entonces veamos eso y veamos las expectativas de ustedes a partir de agosto 16, a partir de las 10 de la mañana, un presidente empresario, una vicepresidenta empresaria y muchos ministros vinculados al sector productivo, cosa que no estoy criticando, porque hay gente que a veces no sabe escuchar, Fran, y ahorita dicen que estamos criticando eso. Eso es importante. Los empresarios son los que generan la riqueza, y apostamos siempre a un gobierno que pueda ser equilibrado en la repartición de las riquezas. Ser empresarios no es un pecado ni es malo. Estoy hablando de la representación que vamos a tener a partir del 16 de agosto de los sectores productivos. Hablamos con Manuel Luna Suet, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Con él conversaremos todos estos temas de importancia económica y social que vivimos hoy en República Dominicana. Ya volvemos. Continuamos en este café de Diario 55 conversando con Manuel Luna Suet, es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Hablaba de expectativas, Edison, antes de irnos a publicidad, Manuel, con las nuevas autoridades que van a asumir a partir del próximo 16 de agosto. También se incluyó en esta inquietud una economía donde el sector productivo está prácticamente tratando de arrancar, pero también estamos viviendo una situación donde se necesitan recursos para continuar con la protección social a una población que necesita hoy día, pero el Estado está captando menos recursos. Incluso se habla de pacto fiscal. ¿Hasta dónde tú entiendes podría tocarse este tema y cuáles podrían ser los puntos importantes a tratar para que entonces nos fortalezcamos como nación y podamos seguir hacia adelante? Si ustedes oyen una greca haciendo ruido, por si acaso, que aquí también estamos colando café, porque nada más no son ustedes que tienen que beber café en la mañana. Ese sonido es agradable siempre. El aroma y el sonido que eso genera siempre es agradable al olfato y al oído. Miren, precisamente al próximo gobierno le va a tocar una situación bien difícil y complicada. Están conscientes de ellos. Tuvimos antes de las elecciones una conversación en el seno del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en el CONEP, en Santo Domingo, y ahí Luis Abinader y su equipo, estaba acompañado por Lisandro Macarrulla, por Pochi Vicente, Raquel Peña, pudieron explicar que si ganaban las elecciones, cómo pensaban abordar el tema de la reactivación económica, y entiendo que
tocaron puntos muy buenos y muy válidos. Y de hecho, uno de los puntos, para que tú entiendas, muy importante, es que dentro del plan del presidente Abinader para la reactivación económica está el tema de la aplicación lo antes posible de la ley de garantías mobiliarias como uno de los pasos para poder ofrecer algún tipo de alivio económico a las pymes para que puedan encontrar vías de financiamiento para su reactivación. Pero también, lógicamente, hay un tema muy importante que es controlar la situación sanitaria. Y yo sé que yo lo he dicho ya como 4 o 5 veces, pero si nosotros no controlamos y si los ciudadanos no colaboramos para controlar la situación sanitaria, no hay gobierno que pueda solucionarnos la situación. O sea, hay que controlar la situación sanitaria para poder reactivar la economía bien y que podamos echar adelante. Entonces, el primer paso, y así lo explicaba Luis, es poder controlar la situación sanitaria y luego de controlar la situación sanitaria poder comenzar con los planes de alivio, de auxilio a las pequeñas y a la mediana empresa, al campo, con poder comprar o encontrar soluciones de compra para los productores del campo, encontrar vías de impulso a los sectores productivos de manufactura y a los exportadores de República Dominicana, y lógicamente eso nos abocará a una revisión fiscal del sistema de República Dominicana, o sea, del sistema fiscal en completo de República Dominicana, que posiblemente iba a ser en los primeros meses de un nuevo gobierno y ahora se demorará y posiblemente durará un año o más de un año para que se revise ese sistema en el cual, como lo que explicaba el candidato el presidente electo ya hoy, Luis Abinader, lo que pretende es, lógicamente, bajar un poco la carga impositiva, pero ampliar la base. Para explicarlo en términos sencillos, es que tengamos un sistema fiscal más simple, que al pequeño comerciante, sobre todo, o a ese emprendedor, le sea más fácil poder tributar. Hay mucho comercio informal en la República Dominicana. Tenemos el 50% de la economía es economía informal y debemos de ese comercio informal llevarlo a la formalización. Luis explicaba que una de sus ambiciones era poder formalizar por lo menos un 8% más de la economía. El problema es que ahora con esta situación de la pandemia y con todos los negocios que están cerrando, pues mucha gente que ya se había formalizado volverá a la informalidad y eso es otro problema. Pero debemos de tratar de formalizar negocios. Pero para formalizar esos negocios, el pequeño comerciante o el emprendedor quiere que sea de manera simple, que sea fácil registrar una empresa en la Cámara de Comercio, que de hecho ya lo es en la capital, en Santiago. El registro de una empresa lo puedes hacer en menos de 24 horas. Y pronto yo creo que en el país completo vamos a poder tener un sistema cameral integrado que va a permitir que las empresas puedan tener ese DNI, ese documento, esa cédula de operar muy fácil en menos de 24 horas. Pero necesita que también puedan tributar fácil, que haya tal vez a ese pequeño comerciante un sistema único de tributación por su tamaño, que sea más fácil poder reportar a la TCS, que no haya anticipo, que no haya una serie de trabas hasta cierto punto para poder operar y que sea más fácil cumplir con la obligación de pagar impuestos, pero que también el Estado sea más eficiente en el gasto de esos impuestos, o sea, que sea mucho más eficiente en cómo el Estado gasta los recursos de su presupuesto nacional. Y para eso necesitamos sentarnos en una mesa de todos los sectores productivos con el gobierno para poder hacer una verdadera revisión y un verdadero pacto fiscal, que es uno de los pactos que quedó pendiente del pasado gobierno. Se llegó a hacer el pacto por la educación, pero quedaron pendientes el pacto eléctrico y quedó pendiente el pacto fiscal. Y son dos pactos muy importantes que hay que llevar a cabo para poder mejorar la salud de la economía de la República Dominicana. Manuel, cuando leía la información ahorita, yo quería que tratáramos el tema seguridad social versus el esquema que tenemos de suspensión de empleados.
Porque he visto que con este problema de las 9.082 empresas que han dejado de cotizar, ver cuando yo suspendo, que creo que el gobierno manejó esto mal, porque aunque suspendo mis empleados, mi factura de TCS me sigue llegando. Si vamos nuevamente a este formato, ¿cómo creen ustedes podría manejarse como empresario? Porque ¿de qué me sirve si yo soy el patrono de Fran, suspender a Fran cuando me sigue llegando factura para pagar los elementos de TCS, seguridad social, el sistema de salud, riesgo laboral, fondo de pensiones? ¿Cómo hacer con esto? No, pero si un empleado está suspendido, digo, de hecho, si un empleado está en fase, no le corresponde al empresario. Yo no soy un técnico en la materia, pero pudiéramos tal vez ayudarnos aquí, pero cuando tú suspendes a un empleado, tú tienes, como lo tienes suspendido, lógicamente suspende también su pago de TCS, y eso fue lo que se acordó con el sistema de seguridad social. Igual en fase, vamos a poner, los empleados, uno paga a la TCS proporcionalmente al salario que le estás pagando. O sea, la ayuda de los 5,000 pesos que le está llegando de parte del Estado, sobre esos 5,000 pesos, el empresario no tiene que pagar TCS sobre esos 5,000 pesos, sino sobre el resto del salario, que sí lo está pagando el empleador. Igual lo que pasa es que la suspensión es un alivio, entre comillas, para ese empleador, para que lleve la carga un poco más suave durante esos 90 días que puede suspender a ese colaborador, y para no cancelarlo. Porque también ese empleador puede decir, mira, estamos en medio de un estado de emergencia, son situaciones extremas, etcétera, y liquidar al empleado sin darles prestaciones, sí. Lo cual sería también una situación bien engorrosa, porque entonces eso va a traer demandas y situaciones que no queremos vivir. Entonces, por eso es tratar de ver cómo, como decimos en el campo, acotejar la carga en el camino. Manuel, tú sabes que esta vía de comunicación tiene límites de tiempo y estamos ya en la parte final y no quisiéramos que la entrevista se nos cortara así por el tiempo. Un mensaje final a este programa lo ven el país completo, el mundo, a través de nuestras plataformas digitales. Un mensaje cortitico a los afiliados de la Cámara de Comercio, al país y ustedes como empresarios a sus clientes, es decir, a la sociedad dominicana. Un mensaje cortitito. Gracias a ustedes por su tiempo, Gracias por la invitación, y el mensaje final yo creo que es, por favor, a todos, debemos de respetar las instrucciones de las autoridades para poder volver a la normalidad. Debemos de seguir estas indicaciones para que nuestros negocios puedan reactivarse lo más rápido posible. Así que ayudémonos entre todos y tengamos conciencia ciudadana. Y al Estado, sigamos trabajando para poder reactivar la economía de manera segura y tratemos de aplicar. Bueno, ahí está. Habíamos dicho, Zoom tiene límite de horas, establece horarios. Tiempo, entonces, sí. Gracias a Manuel Luna Suet, un santiaguero que preside la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Gracias a él, muchas expectativas del sector empresarial. Yo creo que el pandero está en buenas manos. Nosotros decíamos el otro día que lo importante con la designación de Valdés Albizu o su ratificación es primero pasar este proceso de crisis y después ver cómo reenfocamos a la República Dominicana. Así que gracias a Manuel y a ustedes por la sintonía del día de hoy. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que detrás de cámara trabajan para ustedes, agradecidos de haber contado con su sintonía. Mañana a las 7, recuerden lo que la cita es aquí con nosotros en Diario 55. Feliz resto del día, vamos a mantener el distanciamiento. Esto hay que estar a la expectativa, cero confianza de que Fran no lo tiene, que no lo tiene. Vamos a cuidarnos de todo el mundo, vamos a cuidar a nuestra familia, vamos a cuidar a nuestros compañeros, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidarnos unos con otros. Cuando te quitas la mascarilla, te estás exponiendo tú y a toda tu familia, a tus amigos, tus entornos. Vamos a respetar, actuemos como sociedad, ayudemos al país, que ayudando al país nos ayudamos a nosotros mismos. Feliz resto del día, bye bye.